La verdad, tengo que aceptar que grabar desde los en vivos me gusta porque puedo ponerle fondo a mis videos, bueno, más bien bajitos y así. Pero bueno, la idea de hacer este video slash posible episodio para el podcast del pingüino es para explicar de dónde surgió el Rita La 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 Tober, en efecto. Pero bueno, más allá de hacer un reto de dibujo, que sí implicaba como ponerme a dibujar más en estos días, también quería que... Ay, se está trabando un montón. Espero que ya no. Pero bueno, yo quería plantearme este reto por otras razones que les iré contando en este audio video, no sé qué sea. Porque lo que yo necesitaba era ponerme a reflexionar y a pensar sobre varios temas que les voy a ir contando, como ya dije. En fin, creo que como el tema de los antepasados, antepasadas más bien, eh, tiene algo en mí que no es nuevo, que no quería solo atender ahorita porque va a ser Día de Muertos y así. En realidad es algo que tengo atorado desde que nací. Porque mi segundo nombre es Eugenia. Y Eugenia, o ese nombre, era el nombre de la mamá de mi abuelita, de la mamá de mi mamá. Ajá, o sea, de mi bisabuela. Y pues literal, o sea, la historia que me han contado mis papás con que tengo ese nombre es que porque mi papá lo decidió, como muchas cosas en la vida. Y no lo sé, fue raro, o sea, tal cual cuando mi mamá estaba después de dar a luz y mi abuelita estaba afuera esperando ahí en la clínica, mi papá le dijo como se va a llamar Rita Eugenia por Rita pues por mi mamá, pero Eugenia por su mamá, o sea, por la mamá de mi abuela. Y pues evidentemente para mi abuelita eso fue algo muy grato porque esta tal Eugenia murió muy joven. O sea, mi abuelita bueno, era hija única y pues por eso tenía como un gran apego a su madre y el hecho de que a mí me hayan dado ese nombre, o pues sí, como que significaba como rendirle tributo o algo así. Entonces, pues obviamente, bueno, esta historia me la han contado muchas veces y conforme yo fui creciendo, la verdad, yo tengo que admitir a veces un poco los dos nombres, pero sobre todo el nombre de Eugenia lo alejaba mucho, como que lo rechazaba mucho. En primera, porque se me hace un nombre de abuelita. Y justo era porque, bueno, primero porque no conocía a nadie a mi alrededor, no de mi familia, pero no sé, como niñas de mi edad que se llamaran Eugenia también. Y sobre todo porque yo tenía o sentía que era un nombre de abuelita. Empezando porque las únicas imágenes o fotos que yo tenía de esta Eugenia, que es mi bisabuela, pues eran de una señora, bueno, no tan grande, pero sí de una señora grande. Y pues era raro, insisto, o sea, no sé, no me sentí identificada con el nombre. Y pues de hecho, o sea, cuando por ejemplo me pedían como mi nombre, no sé, en una receta médica o ponerlo en el examen o cosas así, pues yo decidía omitirlo. Simplemente ponía como Rita E. García López o simplemente ponía como Rita García. Y era muy extraño. No lo sé. Incluso, bueno, conforme pasó el tiempo, yo decía como, bueno, Eugenia va a ser mi nombre de maestra, porque, bueno, después de que dejé como de huirle al ser maestra, dije, bueno, está bien, voy a, cuando sea maestra y cuando sea grande, quiero quedarme con el nombre de Eugenia porque es un nombre muy fuerte, como muy poderoso, como que impone respeto, como que es algo, más bien es un nombre que siento que es de alguien que tiene mucha personalidad. Y en ese punto de mi vida yo sentía que yo no me merecía ese nombre. O sea, como que yo me sentía aún muy tierna y muy dulcecita y como muy... No pueden relacionarme con ese nombre porque no es lo que proyecto. Pero una vez, o más bien todo cambió como mi perspectiva en un intersemestral que tomé en la FAD, que no me acuerdo cómo se llama honestamente,
pero hablaba sobre, bueno, ya lo mencioné una vez, sobre foto, más bien sobre el archivo familiar y cómo es que tejemos como ciertas conexiones, sobre todo con la ausencia de nuestros antepasados. Entonces, no sé, cuando yo leí el nombre del, del curso, me llamó la atención por el archivo familiar y por el manejo de la foto. Pero yo no sabía qué esperar de ese curso, honestamente. Y también tengo que admitir que entré a ese curso porque Ángel entró a ese curso y en ese punto como que nos estábamos tirando el perro y yo quería estar más tiempo con él, básicamente. Entonces, pues yo entré al curso sin esperar nada. Y lo primero que hicieron fue pedirnos fotos de las personas que creíamos como que habían dejado un hueco en nuestra vida. Y el maestro este, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, hacía mucho referencia en que teníamos que escoger fotos de personas que hubiéramos conocido, que hubieran muerto obviamente, y que por eso sintiéramos la ausencia. Entonces, yo en ese punto, bueno, y creo que hasta este punto de la vida sí he vivido varias muertes de familiares, pero quizás se escuche muy frío de mi parte, pero nunca como tan cercanas, o como alguien con, a lo mejor con alguien con quien he convivido como 24/7 y que de la nada, o que por una enfermedad muera, nunca. Entonces, pero bueno, más bien conforme el maestro fue explicando qué eran las cartografías, cómo funcionaban un poco, por ejemplo, los amuletos, las cosas heredadas y todo eso, como que a mí regresó todo el pensamiento del nombre y fue como, tengo que hacer eso. Bueno, más bien tengo que abordarlo de alguna forma. Entonces, eh, fue, era un proceso duro al cual yo no me quería como que enfrentar, porque no sabía qué iba a encontrar. Entonces, pues ya cuando nos pidieron las fotos y todo, yo llevé, pues no sé, como que llevé varias fotos desde que yo era niña o algo así, porque de alguna forma yo sentía como esa ausencia desde que era chiquita. Y la única foto que pues yo tenía como tal grabada en mi cerebro de esta tal Eugenia era la que siempre ponían en la ofrenda. Entonces, al final como que yo debrayé en eso, como que esa ausencia no estaba tan ausente porque era mi nombre, pero era la historia de alguien más también. Entonces, era, no sé, todavía me cuesta un poco de trabajo explicarlo. El punto es que yo ahí me di cuenta en ese curso que yo lo que a lo mejor quería, como para terminar de aceptar el nombre, era conocer su historia o conocer más sobre ella, porque siempre he creído que los nombres cargan como historias y sobre todo cuando heredas el nombre de alguien. Entonces, por eso no sé, era como una gran incógnita o algo grande en mí, porque aunque mi primer nombre también es heredado, porque mi mamá también se llama Rita, pues es alguien a la que pues he podido conocer toda mi vida básicamente porque salí de ella. Entonces, pero bueno, y o sea, la parte de Eugenia no. Entonces, en este curso también nos hicieron, teníamos que escribir también cosas y fue un curso fenomenal, de verdad, o sea, fue increíble. Lejos de que en ese curso terminé como súper in love, eh, pero en secreto. En realidad me hizo escarbar mucho como en mí y en mi familia. Y puedo decir que eso también desencadenó probablemente en los proyectos que después hice sobre la familia y el cuestionar toda esta gran madre. Bueno, no es madre, bueno, todo este gran pedo. El punto es que, o sea, en esos textos, en esas oraciones, primero eran un poco más, no quiero decir poemas, porque no son poemas, pero yo las escribía un poco como oraciones cortas seguidas, y para mí eso funciona como un poema. El punto es que, o sea, yo preguntaba mucho eso, como de, ¿realmente eres así? ¿Realmente contarías esta historia de ti que se infiere en las fotos? ¿Cómo? O sea, como que, más bien yo intentaba entablar un diálogo con, insisto, con esta tal Eugenia, desde esas palabras, pero era como un círculo extraño, porque mientras yo le preguntaba a ella, también me preguntaba a mí misma si esa era yo, o sea, si yo era esa Eugenia. Y ahí era, no sé, de verdad, insisto, ay, quiero llorar, pero ese curso me tocó un montón. Y pues una de las buenas cosas, bueno, en realidad todo fue muy bueno,
pero algo que salió de ahí fue el aceptar mi nombre y el, no sé, como, bueno, ajá, como portarlo con orgullo, porque aunque para mí sigue habiendo muchas incógnitas detrás de esa foto en el altar de muertos, eh, también comprendí que yo podía construir mi propia historia, aunque tuviera como cachitos de probablemente de la personalidad de esa tal Eugenia y cargando su nombre. No lo sé. También creo que pues muchas cosas de mi vida que fueron pasando a partir de ahí me, pues no sé, como que me hicieron descubrir que yo también podría construir mi propia historia y que no tenía como que tal estarla preguntando constantemente o creer, aunque sí lo creo todavía, pero ya no tan al 100%, que como que cargo la historia de mis antepasadas por el hecho de tener sus nombres. El punto, bueno, entonces regresando como al meollo del asunto, yo pues ya honestamente empecé a pues a utilizar mi nombre tal cual. Nunca como tal, nunca me he presentado como de hola, soy Eugenia. Siempre es como hola, soy Rita Eugenia. Ahora, o sea, ya no solo Rita, también agrego el otro nombre y me agrada, me gusta. Y de hecho también como que empecé a tener unos grandes debrayes del por cuales no me gustaría usar mis apellidos por todo como esta estructura patriarcal que implica tener el apellido de tu papá y el de todos tus antepasados, hombres y no mujeres. Pero bueno, ese es un gran tema del cual aún, bueno, más bien del cual no me quiero meter ahorita, pero sí, también como que empezó a girar eso en mi cabeza. El punto es que conforme pues así pasó el tiempo y yo empecé a como a ver esta parte de la Eugenia, a aceptarla más bien, y al principio como que dije, bueno, ahí muere ya, porque realmente me pegó mucho lo del curso. Dije, ya no voy a tocar más el tema, ya no voy a tratar de hacerme esas preguntas, ya nada, simplemente está bien con que pueda verla en cada vez que mi abuelita ponga la ofrenda cada día, bueno, a cada año que sea octubre y sea Día de Muertos. Pero pasó algo muy raro, porque yo sentía que, o sea, cuando veía la foto ya no sentía lo mismo. Como que de algún, o sea, como que en algún punto yo seguía teniendo esa conversación en mi cabeza. O sé que se va a escuchar un poco extraño porque ni siquiera sé cómo describirlo, pero yo sentí una vibra distinta. Como si de alguna forma, porque es una foto muy peculiar. Eh, bueno, es peculiar, no sé cómo describirla. Bueno, esa foto es en la que está la ilustración que hice para este reto que me inventé. Está basada en esa foto, obviamente. No lo sé, o sea, no te está viendo directamente a los ojos, pero una parte de mí siente que me ve. Y no sé, es como un diálogo mudo, pero siento que hay como, insisto, como una vibra, como algo con esa foto y yo a partir de ahí. Y pues ya, bueno, no sé, ese año pues pasó y algo que quiero como agregarle a la historia es que durante casi toda mi vida yo nunca he puesto una ofrenda. Y aquí digamos como que abramos otro paréntesis u otra ramita de la historia y después prometo que esto va a tener como una conjunción, más bien como que se van a agrupar. Eh, yo pues cuando era más niña no vivía en esta casa, vivíamos en un departamento arriba de la casa de mis abuelos. Y pues era muy chiquita, pues era un departamento tal cual, vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Pero sí teníamos la tradición de poner una ofrenda, muy bebé, porque no teníamos un espacio muy grande. O regularmente nuestro comedor, pues literal sí lo ocupábamos para comer o para hacer la tarea y así. Entonces no podíamos darnos como que el lujo de decir, ay, vamos a quitar las cosas por unos 3 4 días para todo lo que dura la ofrenda y ya. El punto es que la poníamos en una esquinita chiquita en la cocina cuando éramos chiquitas. Y mi abuelita, siempre, a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que se llama Rufis, ella siempre pues ha tenido la tradición de poner, no ofrendas muy grandes así como de pueblo, pero sí, pues a toda su sala literal es su ofrenda. Y es algo muy mítico, muy grande, muy, no sé, pero ahorita pasaré a describir eso.
El punto es que cuando yo iba en segundo o tercero de primaria, mis papás llegaron con esta idea de no más Día de Muertos, no más Halloween, no nada, porque eso no es de Dios. Y fue muy raro, porque yo siento que yo estaba muy chiquita como para mm, aceptarlo, no lo sé. Eh, Tengo que decir, o sea, siempre me dio, más bien como que mis papás, por ejemplo, cuando éramos niñas, tampoco nos dejaban ver películas de terror. O películas donde a lo mejor salía sangre y violencia y así. Digo, también está bien porque éramos niñas, ¿no? Pero siento que desde muy chiquita se me inculcó mucho como el tenerle miedo a la muerte. También, pues por todas las ideas cristianas que rondan de la muerte, o sea, como que la muerte siempre es lo malo, es como lo opuesto a Jesús y a Dios, entonces es malo y entonces no tiene por qué pasar y cuando la gente se muere tienes que estar triste y siempre como que el peor destino de todos es la muerte y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, cuando mis papás decidieron como que cortar de tajo con esto, recuerdo, insisto, creo que iba en tercero de primaria, me dieron un folleto bien creepy con una imagen de la muerte en como en la primer carátula y decía como del por qué no está bien festejar Halloween y así. La verdad no me acuerdo qué decía más bien, pero recuerdo perfecto la imagen que estaba pues en la carátula y realmente acrecentó mucho como mi miedo a morir, básicamente. Pero también le tenía mucho miedo a la imagen de la muerte, pero horrible, horrible, horrible. Y toda esta sensación como mítica o mágica que cargaba la ofrenda empezó a darme miedo. Y también quizá como toda la parte como de leyenda, justo de la ofrenda del que vienen los muertos, bueno, las almas y que no sé qué, y que del por qué el camino, por ejemplo, con los pétalos de cempasúchil y las velas y lo que implica el poner la comida y todo eso, me aterraba, o sea, era como no podía, o sea, yo no podía de verdad. Y luego échenle como todos los disfraces que había, pues de sangre y así la pasaba horrible, o sea, yo no podía con ello. Y curiosamente, lejos como de hacer que me acercara a Dios y a la religión, me hizo tener también miedo. Más bien como, bueno, no me hizo tener miedo a eso, sino como que a rechazarla y simplemente tener miedo todo el tiempo. Y sobre todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando pasábamos pues en la calle o en un taxi o así, en lugares donde ya ven que luego hay como accesorias que tienen como cultos a la Santa Muerte, no sé cómo bien cómo funcionan esas cosas. Bueno, esos lugares no sé si son como templos o si solo son como tiendas esotéricas o algo así, pero yo les tenía pavor, o sea, yo no podía pasar, aunque fuera en coche, o sea, yo ya sabía hasta dónde, en qué puntos de ciertas calles estaban esas tiendas, bueno, esos locales más bien, yo como que siempre evadía, o sea, como que, no podía, de verdad era muy grande, era horrible. Entonces, pues no sé, fue algo con lo que, insisto, pues fui creciendo con ello. Y después, digamos que la parte del Halloween, como que fue, no sé, era como, no sé si decir como un gusto culposo, pero a mí me traía mucho la idea de poder disfrazarme y como, no de cosas de sangre, porque la sangre me da miedo, sino simplemente el poder disfrazarme me llamaba mucho la atención, pero pues yo no podía hacerlo porque mis padres no me dejaban. Entonces, pues simplemente fue como un gran hueco y probablemente una gran frustración en todos estos años. Y pues ya, no voy a contar bueno, no más historias tristes. Cuando yo decidí, y sé que se va a escuchar un poco chistoso, y pronto subiré un episodio de un podcast en el que voy a explicar, en donde explico más a fondo esto, pero cuando yo decidí como que salir del closet religioso, o sea, traducido en el que yo decidí decirle a mis papás como de yo no creo en la religión católica, yo no creo en todo lo que me enseñaron durante 20 y tantos años. Bye. eh, Como me sentí con la libertad de poder entonces escoger en qué creer. Y aunque no lo defino exactamente todavía, algo en lo que sí puedo o me empecé a interesar, a explorar, fue justamente en el tema de la muerte, en el, bueno, o sea, ya le tuviste miedo muchos años y aunque tengo que admitir que me sigue aterrando un poco la idea,
porque justo como el qué va a pasar después de la muerte es como una idea que no deja de girarme y el si duele morir, si qué pasa como con tu cuerpo, con todo lo que hiciste, qué pasa, o sea, el mundo sigue existiendo y pero ¿por qué tú ya tienes que dejar de existir y así? No sé, es como grandes preguntas. No sé, como que decidí retroceder un poco, ponerle pausa a esto. Y sí, la verdad, como que acercarme a las tradiciones mexicanas o a lo que, pues sí, básicamente eso. También, más bien, empecé a reflexionar mucho como en muchas culturas antepasadas o ancestras explicaban por medio de leyendas o por figuras o deidades cómo funcionaban muchas cosas de nuestro mundo que no terminábamos o que no terminamos de entender, including la muerte. Em, pues dije, bueno, voy a como que a regresar entonces a ver del porqué de las ofrendas. Y aquí también como que regresa o empalma entonces el tema con lo de la foto y de la Eugenia y así. Porque entonces yo empecé, o mi idea principal era solamente hacer como varios retratos dibujados, obviamente, de esta tal Eugenia. Incluso me llama mucho la atención llamarle así, no como decir como mi abuelita, porque justo no la conocí, pero bueno. Entonces, pues yo empecé como a juntar varias fotos y a empezar a ver como cuál podía dibujar o cuál no, porque algunas fotos son muy malas y no se distinguen como algunas facciones de la cara. Eh, y entonces ahí me di cuenta que tenía como la posibilidad de entonces, como de darme un chance con las ofrendas y del por qué es importante como regreso. Bueno, porque siento que es algo importante para mí tener que ver esto, como el enfrentarme a la muerte de una forma, no quiero decir cómica, pero de una forma que no es tan dura como lo plantea el cristianismo, básicamente. Y pues, no lo sé, se me hace también como una fiesta de muchos colores y sabores. Y algo que estaba muy cool también en la FAD era cómo se podía representar, o sea, cómo hacían las ofrendas tan grandes, cómo explotaba, bueno, no me gusta la parte de la explotación, no está bien que exploten los alumnos, los maestros a sus alumnos, pero, o sea, me llamaba mucho la atención como cómo le ponían tanto empeño y tanto detalle a todos los elementos que hay y del por qué tenían esos elementos. Entonces, por eso me planteé como el yo hacer en dibujo ciertos elementos, porque obviamente la verdad no hice todos, porque una ofrenda puede ser muy grande. eh, pero bueno, sí, por eso me quise enfocar como en ir haciendo como varios dibujitos, porque es real, o sea, cuando los estaba dibujando, lejos de estarme peleando con las acuarelas constantemente, pues estaba como en un constante pensar del, bueno, ¿y para ti qué significa esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás buscando estas respuestas? Y tengo que admitir que aún no las encuentro por completo, pero también pues me hicieron, bueno, algo de lo que sí pude obtener como respuesta es que pues por durante muchos años de mi vida negué como todas esas cosas míticas, mágicas que existen y que están y que nuestra cultura nos brinda, justo por el cristianismo. Bueno, por eso fueron como bloqueadas de mi vida, pero se lo dije muchas veces. El punto es que conforme las fui pues dibujando, no solo pensaba en eso, también pensaba un poco en el bueno, justo como, ¿por qué a lo mejor a mi abuela le gustaba mucho cocinar? Y no sé, como que yo, insisto, como que tenía como ciertos diálogos conmigo misma por ello. Y también tengo que decir que la ofrenda no solo es como para la tal Eugenia, sino también es para la mamá de mi abuelito, el papá de mi mamá, que curiosamente, esa es como otra historia, pero curiosamente a ella sí la conocí un año de mi vida. O sea, cuando era, bueno, más bien, cuando yo nací, mi abuelita todavía vivía y pues tengo fotos con ella y así, pero pues ella murió en, ay, no me acuerdo en qué mes del 2000. Y pues tengo que admitir que yo no recuerdo nada de eso. Solo, o sea, sé
que existió y sé que pasaron como ciertos eventos importantes o que a lo mejor, bueno, que pues ella no vivía justo en la casa en la que vivía mi mamá y mi abuelita cuando yo nací, pero que ella venía a diario a verme o que me hacía ropa o que me traía como fruta o algo así. Todo eso lo sé pues por relatos o por fotos, pero no me acuerdo y siento muy feo no poder acordarme. Digo, yo sé que cuando tienes un año pues apenas y como que las cosas se pegan a tu cerebro y a lo mejor cuando era más chica puede que sí lo recordara o como que sí estuviera pegado en mi cerebro, pero como pasa en la película intensamente dicen como esto no sirve, conservemos las canciones de Shakira. Eso pasó básicamente. Y no sé, como que me da mucho pesar, honestamente. Sobre todo porque se siente como una gran nube en mi cerebro, como en mis recuerdos. Y me siento muy avergonzada de eso. O sea, yo sé que es normal, o sea, que es como el proceso de la vida. Pero como en toda, no sé, como que en todo este proceso de ir, así que se va a escuchar muy, probablemente muy filosófico o algo así. Pero en ese proceso de ir tatuándome o ir albergando muchos recuerdos en mí para poder, pues sí, aunque se escuche muy mamón, poder como deconstruir muchas, pues muchos conceptos o actitudes o cosas que me enseñaron y que se han pasado por generaciones en mi familia, me duele no acordarme de eso y no acordarme de ella o, por ejemplo, a qué olía o cómo se sentía su piel o cómo era su voz. No, no lo recuerdo, o sea, real no lo recuerdo. Entonces, antes de que empiece a llorar, por eso fue que decidí como hacer la ofrenda para las dos, porque, o sea, por un lado está toda la gran historia del hombre, pero por otro lado también está como el hacer paz con esa falta de, pues sí, como de recuerdos. Y de alguna forma siento que es como tener un diálogo con las dos, desde que, o sea, tal cual, desde que hice los dibujos en papel, hasta ya el momento de, pues, bueno, después de hacer los demás elementos y también el momento de colocar la ofrenda con los dibujos, que en un principio no lo había contemplado tan así porque tengo que admitir que me da un poco de pena. Pero eso también implicaba como poner ciertas, no sé si decir como fronteras o barreras o qué, pero siento que es como una forma de decirle a mis papás, estas son mis creencias y me quiero aferrar un poco a ellas porque necesito respuestas y necesito tener cierta paz con el tema de la muerte. Entonces, pues a mi mamá les dio como gusto, primero que dibujara como a sus abuelas y que me diera el tiempo de hacer como todos estos elementos. Y de hecho me ofreció como de, bueno, pues hay que poner la ofrenda completa, como con comida y así. Y al principio dije como, sí, sí, o sea, estaba como muy feliz. Pero justo hoy, hace ratito, me puse a pensar y dije, no, yo quiero la ofrenda, tenerla en un lugar que sea como íntimo para mí, o un lugar que yo recurra mucho dentro de mi casa, porque al final para mí esta ofrenda es como ese diálogo, como, sé que se va a escuchar muy raro, pero es como un diálogo entre pues mis dos abuelas, un poco como la idea de la muerte y yo. Y no sé, o sea, estos días que son como para justo recordar a las personas que ya no están, quiero literal como tener ese contacto o más bien como esas reflexiones así, luego, luego, justo en la mesa en la que regularmente diario trabajo, básicamente. Entonces ahí decidí poner la ofrenda, poner todos los dibujos. Eh, Tengo que hacer una mención especial porque Ángel me regaló una maceta con flores de cempasúchil porque yo no tenía planeado comprar nada, honestamente, simplemente dije con los dibujos y ya, porque esa era como la idea. Pero se me hizo algo un gesto muy tierno, muchas gracias. Y como que le da más vida y también como que le aporta el olor de la flor y eso está cool porque no sé, como que siempre las flores de cempasúchil recuerdan, o a mí me recuerdan como justo estas épocas que antes para mí eran significado de terror, ahora es como no sé cuál es el significado exacto, pero es algo más cercano. Y no sé, o sea, entonces el hecho de tenerlas aquí luego, luego, y de tener como todo este altar montado, eh, además de que llena como algún huequito que tengo ahí en el corazón,
me hace estar como en mucho más constante pensamiento en todo esto. Y no sé, es muy raro. O sea, realmente la tengo aquí justo de frente. Se me hace muy... un poco increíble, o sea, el hecho de poder poner una ofrenda en mi casa. O sea, de verdad es como algo que yo jamás creí que iba a pasar. O sea, yo sentía que cuando me mudara era como el momento ideal en el que yo podía tener como la decisión de poner una ofrenda. Pero lo logré. O sea, dije como, son mis creencias, yo lo quiero hacer, yo lo quiero poner. Y aquí está. Y listo, mi mamá dijo como, oye, está cool. Y mi papá lo vio y me dijo, bueno, literal fue como, ah, y se fue. Y yo como, bueno, no esperaba menos, gracias. Em, pero pues no sé, es raro. También al- de cierta parte siento que está bonito ver tantos colores y como que todo literal lo hice yo. O sea, me habría gustado más haber hecho el pan, literalmente, pero no lo hice. Pero pues sí, no sé, se ve decente, se ve bien, se ve... Todavía le faltan las velas porque como puse en la publicación del papel picado, que fue lo último... Ay, porque también me quería aventar a hacer papel picado, pero dije, no me va a dar tiempo. Eh, Planeo poner las velas tal cual para que entonces eh, funcione como de acuerdo a la tradición de que en las ofrendas, más bien, que las velas tienen que ser prendidas porque los las almas de los muertos vienen el uno y el 2 y todo es desmadre y así. Bueno, no es desmadre, pero es algo como que aún muy grande que tengo que procesar. Porque no voy a decir que no me sigue dando miedo, pero sí me sigue intrigando mucho. Siento que es como un... Sé que es un poco extraño lo que voy a decir, pero siento que es como un comparativo con los Reyes Magos. O sea, como cuando era niña y sentía que los Reyes Magos existían y yo quería como que siempre bajar a ver y así. Algo así siento con respecto a la ofrenda y como con como con toda esta carga cultural y mítica y religiosa que tiene. Pero no sé, como que sigo siendo esa niña chiquita que aún, que lejos de que le llame la atención el bajar a ver, o sea, sé, como que sigo teniendo el pensamiento de que está ahí, de que vienen, de que esto, pero me da miedo acercarme. Entonces, no sé, en conclusión, es un gran paso el haber puesto esta ofrenda. Y no sé, creo que había tenido más como pensamientos en mi cabeza que me hicieron llorar varias veces cuando estaba dibujando o cuando simplemente lo estaba pensando, pero bueno, ya, no creo que ya los dije o no sé si fue decente lo que dije, no sé, el punto es que creo que eso es todo. Eh, Espero que cuando sea grande pueda seguir poniendo una ofrenda y como tener una mejor relación con todo este desmadre de la muerte. Y siento muy feo que muchas personas se alejen de las tradiciones mexicanas, la verdad. Y también siento feo que muchos niños, tal cual yo lo hice cuando fui niña, crezcan con este miedo tan aberrante y tan grande para la muerte. De verdad es como, dude, no, o sea, no tiene por qué existir eso. Y pues si en algún punto ustedes van a ser papás, aunque no sabemos que no le hacen falta más niños a este mundo, no lo hagan. No quiero decir como que ya no sea, no crean en la religión, no crean en la iglesia y en el cristianismo y así. Simplemente encuentren una manera más digerible de contárselo a sus hijos. No los traumen, no les conviene. Y creo que eso es todo. No sé qué más podría agregar. Me habría encantado participar, por ejemplo, en la mega ofrenda, pero nunca lo hice. Ahí no fue tanto por como las creencias de mis padres o porque me lo negaran, simplemente fue como para evitarme pedos. Y aunque yo sé que fue un terror para muchos por el hecho de la explotación, a mí me habría encantado estar en contacto con eso. Ah, y también tengo que decir que cuando hice una nota, porque ahorita me acordé y lo vi, cuando dibujé la calaquita en el papel picado y la calaca de dulce, tenía un montón de miedo. Insisto, o sea, sé que es algo muy bobo y probablemente, no sé, es raro. Pero tenía mucho miedo como enfrentarme a la imagen, como, y sobre todo al tener que yo hacerla. Porque, insisto, está muy cabrón y muy culero que durante toda la vida como que te digan como que, no sé, la calaca o la forma del cráneo es igual a muerte. Y la muerte está mal. Y está mal verlas y está mal dibujarlas y todo eso es malo. Entonces, no sé, insisto, fue como enfrentar un poco esos miedos. Y al principio me incomodó, pero después ya no. Fue como,
como que también estuve un poco en este gran debate que probablemente entra como en el ámbito de la pintura, de que si las imágenes son o no son lo que están representando y lo que se está dibujando. Es un gran tema también que algún día podré discutir si releo un poco mis apuntes de pintura. Pero, pues sí, bueno, eso pasó con las calaveras y ya no les tengo miedo. Y creo que es también como un buen punto, porque Ángel tiene 2 tatuajes de calaveras. Bueno, ajá, y ya no les... No me daban miedo. Eso es muy raro. Y es como una gran historia que un día puedo contar después, porque ya no tiene mucho que ver con las ofrendas, pero esas no me daban miedo. Pero las de la ofrenda sí. Pero bueno, eso es todo. En fin, creo que, pues sí, estuvo muy cool. Y en algún punto de la vida espero tener los suficientes, no quise decir seguidores, pero en algún punto de la vida quisiera tener como la suficiente influencia para que el reto que inventé alguien más lo pueda hacer, porque real, no sé, o sea, sé que se va a escuchar muy chistoso, pero a mí me cambió la vida el poder dibujar una ofrenda. Puede que a alguien también le pase o no sé, pero es como una experiencia completamente distinta y que sé que no tiene nada que ver con exactamente Linktober, porque Linktober es como toda la otra parte más como de Halloween y como que los monstruos y toda esa parte grande. Solo diré grande porque es algo en lo que yo no estoy informada y ya les conté la historia del por qué no lo estoy. Pero bueno, creo que eso es todo. Y gracias por escucharme, supongo. Bueno, no supongo, sí. Perdón por echar tanto choro, pero era algo que quería decir. Porque pues ya se acabaron los dibujos. Y pronto les enseñaré cómo quedó la ofrenda. Pero bueno, adiósito. Gracias por todo.